Hola, estamos a punto de dar inicio a lo que sería el primer capítulo de este podcast, que voy a hacer una serie de podcast a lo largo de estas vacaciones de verano, ya que no tengo nada más que hacer y tengo ciertas ideas que quisiera compartir. Sin embargo, están en escrito, las he plasmado yo antes, son análisis de ciertas cosas, pero me gustaría intentar hacerlo en algún podcast. Posiblemente después lo haga con alguien más, con otro locutor, o simplemente sea yo expresando ciertas ideas para que ustedes me puedan dejar sus reflexiones en los comentarios o hacerlos pensar un poquito sobre un tema. Y esta serie va a hablar sobre algo que en lo personal a mí me acontece bastante y creo que a todos los seres humanos nos ha acontecido alguna vez. Y es el ¿cómo puedo ser feliz, no? ¿Qué es la felicidad? Es algo que estamos en una constante búsqueda como seres humanos todo el tiempo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello ahora mismo. Nos vamos con que nosotros las personas tenemos ciertos patrones de comportamiento. Pero estos patrones de comportamiento no salen de la nada. Nos remontamos a hace miles de años. Hace miles de años nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad tan increíble de poder identificar patrones. Incluso no los hay, como en las estrellas, por ejemplo. ¿Sí? Somos dados a encontrar sucesiones en la naturaleza, en números, a encontrar patrones de figuras geométricas, de sucesos, y así desarrollamos un pensamiento lógico, la utilización de patrones para identificar ciertas cosas, desde los sucesos de la naturaleza hasta el comportamiento humano. ¿Cómo crees que un bebé sabe que estar feliz es estar feliz? Que estar triste es estar triste, que estar enojado es estar enojado. Se lo enseñas, claro está. Pero son cosas que hemos aprendido desde hace millones de años, cuando nuestros antepasados vivían en cavernas, cuando las primeras sociedades empezaban a formar, ¿sí? Y cuando sucedía esto, nosotros veíamos cómo se comportaban las personas, veíamos qué patrones tenían ciertos sentimientos, expresiones faciales, físicas, palabras, incluso si no había un lenguaje lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque la primera cosa con la que nosotros percibimos información son nuestros sentidos. Y por lo tanto, si no teníamos un lenguaje, ¿con qué más lo podíamos hacer si no era con la vista, con el tacto? Y por lo tanto, aún no llegamos a un razonamiento. Sin embargo, como lo observábamos, ya teníamos nuestra opinión de lo que estaba pasando. De por sí, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, y aún ahora, tenemos una limitación biológica. Nuestro cerebro no se puede adaptar a un círculo social de más de 120 u 80 personas. Estable. Todos los demás pasan a ser conocidos. Los que están dentro de ese círculo pasan a ser amigos. Por ende, no podemos llevarnos bien con todo el mundo. Y así empezaron a formarse las sociedades. Y ciertas emociones empezaron a desarrollarse cuando nacía el 121. Cuando no quedabas en el círculo, cuando te sacaban del círculo. Ok, ¿qué hago? Tengo que cambiar. Para entrar en el círculo, para estar en el círculo, para sobrevivir. Porque en ese entonces lo único que nos importaba era estar dentro. Porque si estabas fuera morías, te dejaban solo afuera de la caverna, en el frío, en el calor, con los lobos tal vez. ¿Me explico? Siempre hemos necesitado de otros para poder prosperar. Y ahora me adentraré en lo que iban, los patrones. ¿Cómo funciona nuestra mente? Cuando vamos en la carretera manejando, pensamos que estamos manejando realmente. Cuando caminamos, nos concentramos en cada uno de nuestros pasos. O cuando echamos un chicle en nuestra boca, pensamos en que tenemos que mascar el chicle todo el tiempo. O tenemos que trazar estrategias para hacer ciertas cosas que nosotros decimos estamos como en piloto automático, o sea que lo hacemos inconscientemente. A esto me refiero. Ninguna de esas actividades se desarrolla conscientemente, en realidad las llevamos a cabo con nuestro magnífico y maravilloso subconsciente. Podemos decir que nuestro pensamiento es como un iceberg y la parte de arriba es nuestro consciente y la parte de abajo es nuestro subconsciente. La mayoría de las cosas que hacemos, decimos, cómo nos comportamos, incluso cómo nos sentimos, vienen dentro del subconsciente. Pero realmente nosotros jamás le hacemos caso. Siempre le tiramos culpas a otras cosas, ¿no?
pero tal vez se han puesto a pensar que el subconsciente de ustedes es el responsable de buena parte, porque también influyen muchas cosas, de los éxitos y de los fracasos que hemos logrado en nuestra vida. El hecho de que ciertas conductas se repiten todo el tiempo se debe a un subconsciente. O sea, muchos de nosotros presentamos patrones de vida que son recurrentes. ¿Por qué? Porque las cosas que me pasan a mí le pasan a mi vecino, le pasan a mi amigo, le pasan a mi enemigo. ¿Sí? Hay ciertos patrones que delimitan los mismos resultados. ¿Sí? Es como hacer una operación matemática. Sumar 2 más 2. Si yo hago un patrón de comportamiento, el resultado va a ser el mismo o similar. Bueno, en 2 más 2 no, pero en este caso sí. A ver, como por ejemplo, todos conocemos a alguien que llega tarde, ¿saben? O sea, yo acostumbro a esperar a mi padre, ¿sí? Porque mi padre tiene ahí una pequeña costumbre de llegar tarde. Y pues pasa por mí todas las mañanas. Y yo siempre le digo todas las noches, papá, recuerda que mañana entro a las 7, llega a las 6:30 para llegar a tiempo. Y él me decía, sí, voy a estar ahí a las 6:30. Y generalmente el día siguiente llegaba a las 7 en punto. Y jamás le faltaba una excusa como de, es que no encontraba mis cosas, o me salió una reunión, o no había terminado una presentación y pues la tuve que hacer en la mañana, o no sabía qué hacerme desayunar y perdí mucho tiempo. Y al siguiente día sucedía lo mismo. Llegaba a las 7 con un minuto, con otra razón. No encontraba mi otro tenis, no tenía que ponerme, perdón. Después, al siguiente día, se retrasaba 15 minutos. Y pues yo ya no podía llegar tarde a la escuela. Y dijo que llegó tarde porque se había ponchado la llanta, la cual no tenía mucho sentido porque me llevó en carro. Y porque no encontraba la llave con la que salirse y el refrigerador ya no funcionaba. Y es como de que no lo puedes dejar para después. Y otras veces decía que el aire acondicionado no funcionaba, que las plantas les faltaba regar y tuvo que hacerlo instantáneamente. Y cosas así, pues, excusas. Hasta que un día le dije, a ver, vamos a hacer un trato. De ahora en adelante, por cada minuto que estés tarde, me vas a dar 10 pesos más. Y al día siguiente me dijo, te vas en camión o en Uber. Y ya. Y no ha vuelto a pasar por mí. O sea, mi padre estaba convencido de que la impuntualidad no era su culpa. ¿Entienden ese patrón? O sea, no llegaba tarde intencionalmente, pero el subconsciente de él ya estaba programado y le decía dentro de él, llega siempre tarde. Y había tomado control de toda su rutina de las mañanas. ¿Alguna vez que mi padre se haya levantado temprano? Alguna de esas muchas veces. Y él le hubiera advertido a su subconsciente que iba a llegar temprano. Su programa interno ya le hubiera ayudado a encontrar algún árbol donde se chocara, o le hubiera perdido un tenis, o hubiera decidido probar otra ruta por la cual venir por mí, o no sé. Pero en el momento en el que él llegara tarde, cuando él se despertó temprano, su subconsciente hubiera dicho, qué alivio que todo ha vuelto a la normalidad. Y hay otro tipo de patrones, como el patrón de comportamiento dramático. Todos conocemos a una persona que su vida es un drama, totalmente. Que son interminables. Y que si tienes la mala fortuna de preguntarle cómo estás, de inmediato te dice que su gato se murió, que la corrieron del trabajo, que su mamá ya no la quiere en la casa, que con las cosas con su novia andan mal, que tiene una enfermedad rara, que el doctor se la diagnosticó pero que aún no es seguro. O sea, siempre su vida amenaza con ser un drama total, un problema. Y cuando se está apaciguando, cuando todo está bien, su subconsciente les dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Las cosas no son así. Y de la nada surge otro drama, inmediatamente. Pierden el empleo totalmente, las corren de casa, se quedan sin dinero, pierden el dinero, se les estrella su teléfono. O sea, todo lo hacen para que vuelva a la normalidad, para que su vida vuelva a tener un drama. O sea, me doy a explicar.
me doy a entender con esto. Y luego tenemos un patrón de accidentes, personas que tienen una vida y un talento especial para accidentarse, que se caen de las escaleras a cada rato, sufren de descargas eléctricas, chocan el carro. Tuve una amiga de 25 años que era agente de seguros, que dice que siempre, cada vez que un cliente va, el mismo cliente, o sea, decía que cada vez que se compraba un auto nuevo alguien se lo chocaba. Y siempre tenía un choque. Cada vez que se compraba un auto nuevo. Y el cliente le dijo, no, pues voy a dejar de comprar autos nuevos para no matarme. Cada vez que compraba un auto nuevo, nada más. Y es algo curioso, ¿no? De analizar. O de estar pensando, ay, es que soy muy torpe. Ay, que si siempre me caigo. O que corro muy torpemente. Y por eso te caes. Porque estás pensando, ok, me voy a caer seguramente cuando salga a caminar y te caes. O, por ejemplo, un ejemplo más tangible. Cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta, tiene miedo, efectivamente. ¿Qué pasa si se cae una vez? Cree que se va a caer otra vez. Y a lo mejor se programa para caerse una o dos, tres veces. Después superamos el miedo. Después nos damos cuenta de, no, esto no puede seguir así, esto lo puedo cambiar. Y arrastra de dolor, volvemos a darle ahí a los pedales en la bicicleta para poder aprender a andar en bicicleta. Sin embargo, cuando se trata de patrones de vida, ¿qué podemos hacer? No nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta. Y sería bueno que pensáramos qué patrón de vida tenemos nosotros mismos. Hay un patrón de enfermedad. Hay gente que está enferma todo el tiempo. O sea, hay otras personas que padecen resfriados 2 veces al año, pero hay otras que cada vez que se les presenta la oportunidad, o todos los martes en la mañana. ¿Sí? ¿Me explico ese tipo de cosas? Hay otros patrones de desorden, que existen las personas propensas al desorden, no porque sean desordenadas, sino porque, o sea, siempre van a tener el escritorio, los archivos, el pelo y todo hecho un desastre. Y si alguien ordena estas cosas, 20 minutos más tarde, un día, una hora, parecerá que todo cambió y todo está de cabeza de nuevo. Está cambiado todo en la oficina, en el carro, en todo. Y puedo admitir orgullosamente que yo supe identificar ese patrón de comportamiento y que ya lo estoy cambiando. Hace no mucho un amigo vino a mi casa y me dijo, a ver, yo te voy a ordenar tu cuarto, tu escritorio, y me lo ordenó. A la hora estaba como antes, exactamente igual que antes desordenado. Pero según yo las cosas estaban en orden porque era el patrón al que yo estoy acostumbrado. Sin embargo lo identifiqué y dije, ok, no puedo seguir siendo una persona desordenada, tengo que acomodarme. Un patrón de quiebra. Siempre todos conocemos a alguien que no tiene dinero o a lo mejor anda prestando. Y a lo mejor no es cuestión del dinero que gana, sino de lo que hace con él. O sea, esas personas actúan automáticamente. Siempre que tienen dinero adicional buscan una manera de deshacerse de él. Por lo general, pues no se dan cuenta de que ocurre y se imaginan que la causa de sus problemas es la economía, el gobierno, el salario. Pero aunque ganaran el doble, seguirían estando quebrados. La principal razón de que este, la gente que gana la lotería rápidamente lo pierde todo, es que hay algo interno dentro de ellos que les dice, este dinero no tiene razón de ser, hay que hacer algo al respecto. Por eso existe, se dice en un libro de economía y de cómo ahorrar y así, que no estamos acostumbrados a tratar con el dinero, que le tenemos miedo al dinero cuando está en nuestros bolsillos. Que es como de, ay, tengo mucho dinero, tengo que gastarlo porque no puedo estar en mi bolsillo, esto no está bien. Eso pensamos subconscientemente. Y es como de, ok, tengo que dejar ir el dinero. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y otro, pues de echarle la culpa al gobierno. Hay un patrón de indispensabilidad, que es de los que creen que a los 3 minutos de haber salido de vacaciones o de salir de trabajo, ya todo está hecho un desorden. Y que nadie puede hacer tu trabajo. Y que necesitas volver a ir a trabajar y estar ahí en la oficina o en donde sea donde estés porque ya todo está hecho en desorden porque tú no estás. No eres tan indispensable, amigo. Las cosas pueden estar bien. A lo mejor sí eres indispensable. Pero tranquilo, tómate tus vacaciones. Hay un patrón de cambio de empleo que la pasaba mi tío, que es muy curioso. Que siempre cambian de empleo. O que invierten en algo y por ejemplo dicen, esta compañía me lleva a la ruina.
Dice, nuestros productos son muy mediocres y ya no me alcanzan ni para la renta. Y ya yo le preguntaba que cuánto tiempo llevaban al trabajo y él me decía 2 años. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tuviste en tu trabajo anterior, tío? 2 años. Y antes de ese, 2 años. Y antes de ese, como unos 24 meses, me decía. O sea, ¿entendemos? Cada 2 años se las ingeniaba para cambiar de empleo. O sea, para arruinarlo todo, para que se fuera a la quiebra. ¿En dónde creen que radica el problema? ¿En la compañía o en mi tío? Entonces, en mi tío, evidentemente. Si el problema es de mi tío, ¿por qué cambia de compañía? ¿Sí? Les voy a platicar de una amiga que había tenido 5 trabajos en 11 meses. Y les apostaría que dentro de un año ya no va a estar en el mismo trabajo ni dentro de un mes. Y o sea, son patrones que decimos, ya no estoy a gusto y me voy, ok, eso es muy válido. Pero cada 2 años, que porque una vez te haya ido mal, que se tenga que ir mal cada 2 años, no, o sea, ¿de quién es el error ahí? Por ejemplo, sin embargo, mi tío me decía que siempre se sentía absolutamente feliz, que no me corresponde juzgar si en su caso el patrón es bueno o malo, porque a lo mejor sencillamente no nos conviene reconocer que actuamos conforme a programas establecidos, a decir verdad. Y es muy probable que cotidianamente obedezcamos patrones similares al respecto de nuestras relaciones personales. ¿Sí? Hay otro patrón que se puede enunciar con la siguiente y magnífica oración que escucho y veo todos los días en las redes sociales. La gente es odiosa, la vida es horrible, ¿por qué me trata el mundo así? Me quiero morir. Como ya he dicho antes, nosotros mismos creamos nuestras opciones y una situación como la anterior no es nada divertida. Y bueno, digo, existen otros patrones de vida con la expresión de apenas la voy pasando. En este caso, el pensamiento consciente y subconsciente nos reducen a una situación en la cual la vida nos parece una lucha sin tregua, a que a duras penas vamos pasando. ¿Se aplican alguno de estos patrones en sus casos? Otro patrón que podríamos denominar, a mí nunca me toca nada, trátese del día de nuestro nacimiento, de la época en la que empezamos a asistir a la escuela, a invertir en un negocio, a que todo nos ocurre, que pensamos que todo nos ocurre prematuramente o demasiado tarde. Y si aterrizamos en el sitio justo, lo hacemos en el mal momento. O sucede que tenemos talento pero malos profesores. O buenos profesores pero poco talento. Existe otro patrón que podemos llamar todo el mundo usa de mí. Ni hace falta explicar en qué consiste esto, ¿verdad? Hemos comenzado por enunciar patrones de vida negativos. Sin embargo, existen patrones positivos que a lo mejor también se pueden aplicar a ustedes. Hay un patrón que es el de nunca me enfermo. Nuestro estado de salud está determinado por nuestros programas mentales que nos dicen quién somos y qué nos pasa. Y bueno, ¿conoces a alguien que siempre llega al sitio justo en el momento preciso? Supongamos que abre una compañía y él ingresa a la compañía y justo empieza a prosperar. Que venden la casa de al lado justo antes de que construyan la prisión, al lado de esa casa. Que salen de vacaciones y de la nada conocen a un millonario y se los pasea por toda Europa así de gratis. Y tú te preguntas, pues, ¿cómo le haces? ¿No? Si yo tuviera tan solo una cuarta parte de tu suerte, o sea, me refiero a que hay personas que tienen un patrón de vida positivo, un patrón de vida que podría decirse que es suerte, pero lo es. Hay otro patrón que es como, todo lo que hago siempre me deja dinero. Yo conozco una amiga muy emprendedora que todo lo que hace le deja dinero. Vende jabones, tiene una papelería, tiene una escuela de baile, trabaja en el Poder Judicial y todo le deja dinero. Otro patrón que dice, confío en la gente y siempre me trata bien y todo lo que hago me resulta fácil y divertido. No podría definir una persona más clara con este patrón que mi profesor de matemáticas y mi profesor de física. Son personas que siempre están alegres y que aman su trabajo y les resulta fácil y divertido. Pareciera que tuviesen un don mágico para lo que hacen, para enseñar, para la física, para las matemáticas, para la historia. Y tengo amigos que dicen, siempre confío en la gente y siempre me tratan bien.
Y hay unos que me tratan mal, pero hay que seguirlos tratando bien porque él es así, es buena persona. Y hay que elegir qué patrones queremos adquirir en nuestra vida y cuáles queremos desechar. Y esto nos lleva a preguntarnos cuánto duran los patrones malos y hasta cuándo tendré que soportarlos. La respuesta es, amigos, que la vida cambia cuando nosotros cambiamos. Ahora me queda despedirme de este podcast, espero que les haya gustado y si han llegado hasta el final del video que dejen su opinión en los comentarios y que le den el botón de like. Se suscriban si quieren ver el segundo capítulo de este podcast que será la resistencia al cambio y la formación de patrones. Dejen el video de fondo mientras hacen alguna otra actividad, mientras están tejiendo, jugando algo, este, navegando en Facebook, en internet y échense unos minutos de reflexión conmigo. Fue un placer estar aquí hablando con ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de este podcast.